Muy buenas tardes, junto con saludarle y esperando que se encuentre muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de prevención de riesgo y salud ocupacional como parte del programa de inducción del Servicio de Salud del Reloncaví. Mi nombre es Víctor Manuel Aguilar Montiel, soy ingeniero en prevención de riesgo, jefe de la sección de prevención y salud ocupacional del Servicio de Salud, y en esta oportunidad voy a ser el encargado de hacer la presentación. Para esta jornada de inducción es importante clarificar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la prevención de riesgo? Y la prevención de riesgo es nada más que el conjunto de actividades destinadas a evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante la aplicación, entre otras, de dos importantes disciplinas. En primer lugar, la prevención de riesgo la podemos dividir en dos conceptos. Primero, seguridad industrial, que está relacionada directamente con el control de los accidentes del trabajo, y en segunda instancia con la higiene industrial, que está relacionada con la prevención de enfermedades profesionales a través de diversas actividades que se pueden implementar en los establecimientos. Esto cubierto por el seguro de ley de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, la ley 16.744. Como prevención de riesgo, obviamente existen normativas legales vigentes en Chile, que son aquellas que mandatan o respaldan todas las acciones que se desarrollan de parte de los empleadores para la protección y la seguridad de los funcionarios y funcionarias. En primer lugar, tenemos el Código del Trabajo. En su artículo 184 dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Por otra parte, también tenemos el Decreto Supremo número 44, que entró en vigencia ahora el 1 de febrero de este año 2025, en donde indica que el empleador deberá velar por la protección de la vida y la salud de los trabajadores, adoptando las medidas necesarias para que las condiciones de trabajo sean compatibles con la protección de su salud, seguridad e integridad física y psíquica. Y también tenemos, bueno, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 16.744, así como otras normativas, ¿cierto?, que indican la responsabilidad que los empleadores tienen en salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Es importante que para tener algunos conceptos claros respecto a cuando nos referimos de accidentes de trabajo, accidentes de trayecto o enfermedades profesionales, comencemos primero con la ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Mediante esta ley se declara obligatorio el seguro social contra riesgo del accidente del trabajo y enfermedades profesionales, en donde cada trabajador contratado o funcionario, ¿cierto?, está cubierto bajo esta ley para efectos de accidentes y enfermedades profesionales que ocurran a causa o con ocasión de sus labores. En primera instancia, podemos definir como accidente del trabajo toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que pueda producir incapacidad, ya sea temporal o total o permanente, o la muerte. Para tal efecto, accidentes de trayecto podemos definir que son aquellos accidentes que ocurren en el trayecto directo de ida o regreso eh, al trabajo entre la casa habitación del funcionario y su lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque corresponda a distintos empleadores. En este último caso, el trabajador que tenga un accidente de trayecto entre dos empleadores será al segundo empleador, o sea, a donde yo me dirijo, a quien debo notificar de mi accidente. En caso de enfermedades profesionales, es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo y que le produzca incapacidad o la muerte del funcionario o funcionaria. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Primero, prevenir.
¿cierto? Mediante diversas acciones que los equipos de prevención deben tomar a través de capacitación, formación, charlas, inducción, em, entregando toda la información, ¿cierto?, respecto a mecanismos de prevención, con la finalidad de evitar, ¿cierto?, que ocurran accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en los funcionarios. El segundo objetivo es curar mediante el otorgamiento de prestaciones médicas. Toda vez que un trabajador o una trabajadora sufre un accidente, al momento de estar cubierto por el seguro, recibirá atención médica, exámenes y todo lo que implique el tratamiento. La restitución de la capacidad de trabajo del trabajador. Esto significa que el objetivo principal en este caso será que el trabajador vuelva en lo posible en las mismas condiciones eh, que se encontraba antes del accidente. La indemnización tiende a reparar la pérdida de los medios económicos. ¿Ya? Esto significa que cuando hablamos de indemnización, estamos hablando de aquellos pagos de subsidios, ¿cierto?, a través de licencias médicas por reposos que se hayan otorgado, o también cuando aquellos trabajadores tienen una incapacidad permanente y deben recibir una jubilación anticipada, deben recibir un pago por esa pérdida de ganancia. Y la rehabilitación final, ¿cierto?, devolver toda o en parte la capacidad que el trabajador tenía antes del accidente. Dentro de las prestaciones de la ley tenemos prestaciones preventivas, como comentábamos, que son todas las acciones, ¿cierto? Programas de trabajo, capacitaciones, charlas, inducciones, entrega de elementos de protección personal que se puedan realizar en los establecimientos. Todas las prestaciones médicas, ¿cierto?, que están relacionadas a la atención directa en caso que hayan ocurrido accidentes o enfermedades profesionales a través de equipos multidisciplinarios, y las prestaciones económicas, los pagos de subsidios, de licencias médicas, o también en caso de aquellos funcionarios o trabajadores que presentan alguna pérdida de ganancia, por lo cual les imposibilita seguir desarrollando sus labores de manera habitual. Eso también queda compensado, ¿cierto?, con estos pagos por pérdida de ganancia, como menciona la ley. ¿Qué riesgos laborales están cubiertos por esta ley? Los accidentes de trabajo a causa o con ocasión. ¿Qué significa esto? Accidentes que ocurran dentro del lugar de trabajo y que estén relacionados de manera directa con las funciones o labores, o de manera indirecta. ¿Ya? Accidentes de trayecto, de ida o regreso entre el lugar en el cual uno pernocta o lugar de habitación, ¿cierto?, y su lugar de trabajo, o entre dos fuentes de trabajo, siendo la segunda fuente laboral a la cual yo debo notificar en caso que me esté encontrando, ¿cierto?, desplazándome de mi primer trabajo a mi segunda fuente laboral. Y todas aquellas enfermedades profesionales que se generen a causa o con ocasión también del trabajo y que puedan generar eh, incapacidad o la muerte del trabajador. Existen algunas excepciones a accidentes de trabajo, que son aquellos denominados como accidentes de fuerza mayor extraña. Y estos son aquellos accidentes, por ejemplo, que no tienen relación alguna con el trabajo. Y aquí, por ejemplo, podríamos tener efectivamente aquellos accidentes que se generan, por ejemplo, en el trayecto, cuando un funcionario se desplaza desde su habitación, desde su lugar de vivienda, ¿cierto?, de su vivienda a su trabajo, y en el trayecto, por ejemplo, ocurre un deslizamiento de tierra, por ejemplo. Son situaciones totalmente ajenas, que no son predecibles y que por lo tanto es difícil de controlar y manejar. Y aquellos accidentes que pudiesen estar provocados de manera intencional por el trabajador.
¿ya? Estos accidentes en el fondo quedarían fuera o sin cobertura en el fondo de esta. Aquí podemos en el fondo brevemente algunos ejemplos de fuerza mayor extraña para que quede un poquito más explicado, ¿cierto? Y tenemos fenómenos naturales, como por ejemplo un trabajador es alcanzado por un rayo mientras se trasladaba por la vía pública, y esto no tiene relación alguna con las labores en terreno que pueda realizar, y por lo tanto es muy difícil que el empleador pueda implementar medidas para evitar este tipo de situaciones. Un acto delictual no relacionado con la función, un funcionario asaltado fuera del lugar de trabajo, sin conexión con su labor ni traslado habitual. Problemas de salud súbitos, sin causa laboral, infarto mientras trabajaba, pero asociado a una condición clínica preexistente sin nexo con el esfuerzo físico ni estrés laboral. O sea, en este caso, lo más probable que el trabajador tenía una preexistencia, alguna patología de base y sin tener relación a la función que está realizando, sufre un infarto dentro de su centro de trabajo. Accidente vial durante el trayecto con una causa externa inesperada. Un vehículo en el que va el trabajador impactado por un derrumbe natural mientras viaja sin relación con sus condiciones laborales. Dentro de los riesgos que podemos encontrar en el ámbito de la salud, tenemos los riesgos biológicos o riesgos infecciosos, que son todos agentes biológicos, como por ejemplo bacterias, virus, hongos, parásitos, que pueden ser transmitidos a través eh, de un contacto, ¿cierto?, con un paciente infectado o a través de algunos fluidos de alto riesgo biológico, eh, como por ejemplo el VIH, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, etc. Otro de los riesgos frecuentes que podemos encontrar en los establecimientos de salud son los riesgos físicos. Estos comprenden campos de energía cuya incidencia sobre el cuerpo humano puede causar daño a la salud. Entre estos, por ejemplo, y que es uno de los riesgos que principalmente existen en la mayoría de los centros de salud y que probablemente en otros trabajos no se encuentran, como los riesgos, las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con rayos X, escáner, equipos de mamógrafos, eh, y esos equipos obviamente generan radiación que son acumulativas en el tiempo y podría eventualmente generar daño o ser perjudiciales para la salud de los trabajadores que los manipulan. Y también tenemos otros comunes como por ejemplo el ruido, calor extremo en calderas, por ejemplo, o temperaturas anormales, exposición a radiación ultravioleta, entre otros. Otro de los riesgos que también permanentemente podemos encontrar son aquellos riesgos químicos y corresponden a productos químicos en varias formas, capaces de ser potencialmente tóxicos y o irritativos para el cuerpo humano. Incluyen esta categoría, por ejemplo, medicamentos, y aquí podemos encontrar diversos tipos de soluciones, gases como óxido de etileno, formaldehído, glutaldehído, gases anestésicos y sileno, que podemos encontrar tanto en pabellones, por ejemplo, en salas de esterilización, o en algunos servicios como anatomía patológica, por ejemplo, donde se almacenan o se manipulan diversos tejidos que están muchas veces almacenados en este tipo de sustancias como formaldehído, por ejemplo. Otro de los riesgos que también podemos encontrar son aquellos riesgos ergonómicos. Y estos son factores de riesgo que involucran, por ejemplo, objetos como los puestos de trabajo, e involucran a maquinarias y equipos, y estos pueden generar, por ejemplo, sobreesfuerzo físico, manejo de cargas, posturas forzadas, eh, entornos de trabajo, diseño de sillas, comandos, superficies y relaciones de trabajo. Por eso es importante los riesgos ergonómicos, poder identificarlos, prevenirlos
capacitar a los funcionarios, mejorar las condiciones desde el punto de vista ergonómico, puesto que son patologías que muchas veces generan hartos días de ausentismo y en algunos casos es muy difícil de probar también de que han ocurrido dentro de sus funciones, puesto que muchas patologías también están relacionadas mucho a las condiciones individuales de cada persona y eso obviamente es difícil poderlo trabajar y probar. Los riesgos psicosociales son los factores y situaciones de un determinado lugar de trabajo capaces de crear trastornos emocionales y o problemas interpersonales. Normalmente este tipo de riesgos generan patologías de salud mental que generan una gran cantidad de días de ausentismo y normalmente son muy difíciles de manejar. Entonces, hoy día existen herramientas en los establecimientos o los empleadores cuentan con ciertas herramientas para poder gestionarlos. Normalmente existe el instrumento CALSM, que es un instrumento que mide los riesgos psicosociales en diversos factores y de esa manera se pueden generar matrices de trabajo los cuales están orientados a prevenirlos, a trabajar con las jefaturas, a generar instancias de mejora de las condiciones laborales y psicosociales de los trabajadores. Por lo tanto, hoy día como servicio, desde el punto de vista de prevención de riesgo y salud ocupacional, contamos con herramientas y profesionales que se encargan de trabajar en esta línea. Y finalmente tenemos los riesgos mecánicos del ambiente, correspondientes a aquellos factores del ambiente de trabajo capaces de causar o potenciar accidentes o lesiones. Equipos en mal estado, superficies de trabajo riesgosas, golpes o choques con objetos o maquinarias, atrapamientos, cortes o amputaciones en casos graves, proyección de partículas, caída de objetos, vibraciones, ¿cierto?, de extremidades superiores o cuerpo completo. Y dentro de las medidas que podemos tomar, por ejemplo, normalmente tenemos colocación de resguardos físicos, carcasas, pantallas, revisión periódica de maquinaria, mantenimientos preventivos, introducción al personal sobre uso seguro de herramienta y maquinaria, carteles de advertencia, eliminar obstáculos, uso de guantes, uso de elementos de protección personal y también en el fondo hacer partícipe cada uno de nosotros, hacernos partícipe de instancias de seguridad y hacer eh, y fomentar una cultura preventiva dentro de la comunidad funcionaria. Dentro de los flujos de accidentes y derivación, importante que si un funcionario o funcionaria sufre un accidente de trabajo, importante avisar de manera inmediata a su jefatura directa y avisar a prevención de riesgos. ¿Por qué? Prevención de riesgo deberá emitir una denuncia individual de accidente del trabajo y realizar las gestiones para la derivación del trabajador o de la trabajadora a un centro asistencial. Dentro del horario hábil, y dentro del horario hábil hablamos de 8:30, 20:30 los días de semana, los trabajadores de Puerto Montt son derivados a la H ubicada en Ejército 360. Y en caso de el horario nocturno o fines de semana, el centro de atención es la Clínica Puerto Montt. En caso de ser necesario el traslado de algún trabajador por medios de una ambulancia del organismo administrador H, tenemos que llamar al número 1404 en la opción 1. Ahí se solicita la ambulancia, esta es atendida por un centro regulador que prioriza de acuerdo a la gravedad. En caso de que el accidente se provoque en alguna de las comunas que cuentan con hospital, el funcionario deberá dirigirse a su centro de referencia, va a realizar su atención médica, pero también de igual manera debe avisar
a su jefatura, debe avisar al experto en prevención de riesgo designado en el establecimiento y se hará un ingreso administrativo enviando la DIAT, la denuncia de accidente, la hoja de atención de urgencia y también se va a entregar una un certificado de relación de servicio. Estos documentos son necesarios para hacer el ingreso administrativo y al día siguiente hábil, ¿cierto? Un médico del organismo administrador contactará al funcionario y se definirá, de acuerdo al tipo de lesión, si es necesario que concurra a Puerto Montt para una evaluación médica o se pueda realizar la atención de manera telemática. Importante que, y lo que siempre hemos tratado de reforzar, es que si el paciente el fin de semana requiere un reposo, se deje consignado en la hoja de atención, pero no se le entregue una licencia médica de parte del médico de que lo atiende en urgencia, porque esta será cubierta por el organismo administrador, la cual será otorgada por el médico de H. En caso de un accidente de trayecto, existen dos tipos de accidente. Puede ser un accidente grave o un accidente leve. En caso de los accidentes leves, es importante que, al igual que el accidente de trabajo, el funcionario avise de manera inmediata a su jefatura y a prevención de riesgo. Nosotros generaremos la denuncia individual de accidente del trabajo, se derivará a un centro de atención más cercano. Si es en un día hábil, se atenderá en H Puerto Montt o en su centro de referencia. Si es necesario, se coordinará el traslado a través del 1404 para solicitar ambulancia y ser atendido en un centro en convenio con H. En caso de ser un accidente grave y es posible que alguien avise, se deberá avisar a la jefatura y también a prevención y se tramitaremos la denuncia de accidente. En caso de que estos accidentes, por ABC o motivo, sea un accidente grave, en general acá lo que ocurre es que se trabaja en base a la emergencia. Por lo tanto, es probable que sea un accidente de gravedad, sean los servicios de emergencia SAMU del 131 quienes acudan a esta emergencia, trasladen al funcionario a un centro asistencial más cercano y de alta de complejidad que pueda resolver, digamos, las lesiones que en ese minuto el trabajador tenga y posteriormente se gestionarán de manera interna el traslado o el rescate de este paciente para ser trasladado a un centro en convenio H. En caso de una enfermedad profesional o que haya una sospecha de enfermedad profesional, el trabajador deberá avisar a su jefatura y a prevención de riesgo para que prevención de riesgo genere la denuncia individual de enfermedad profesional llamada DIEP. ¿Ya? Este documento es necesario realizarlo porque el prevencionista o la persona que genera la denuncia, o psicólogo también puede ser, deberá agendar una hora en el call center de H, llamando al número 600 600 2247 y en la opción 4 se agenda la atención. Normalmente esta se genera en los primeros días de hecha la denuncia y se otorga una hora médica para una consulta con un médico especialista. En general, y en caso de que sea algún hospital de la provincia de Yanquihue-Palena, estos ingresos se realizan también de manera remoto, por lo tanto, en las consultas iniciales es probable que el trabajador no sea necesario que se movilice hasta Puerto Montt para atención, sino que se puede realizar una atención vía telemática con un médico especialista en medicina del trabajo y en caso de ser necesario, dependiendo del tipo de patología, ser derivado a un especialista. Los flujogramas en caso de atención por ley Carín o la ley 21.643 que entró en vigencia el año pasado, ¿cierto? En agosto del 2024, ante una situación de violencia física en su lugar de trabajo, en el contexto de la ejecución del mismo, o ya sea ejercida por usuario o otra persona, es importante tomar medidas de garantizar la seguridad y bienestar. Paso 1, aviso inmediato a jefatura directa informando del hecho ocurrido. Se avisará a prevención de riesgo. En segundo lugar, prevención de riesgo
o psicólogo encargado de salud ocupacional va a generar una denuncia, que puede ser una DIAT o una DIEP, va a depender en el fondo si es un evento en particular o es algo que ya viene sucediendo de manera reiterada en el tiempo. En el paso 3 se ingresará a centro de salud H o establecimiento de salud de la red de hospitales para una evaluación y tratamiento. Y posteriormente se gestionarán las contenciones psicológicas, ¿cierto? O intervenciones que haya que realizar de manera posterior. Ante una situación de violencia psicológica o acoso laboral o sexual en tu lugar de trabajo o en el contexto de la ejecución del mismo, ya sea ejercida por usuarios u otras personas, es importante tomar medidas para garantizar la seguridad y bienestar de los funcionarios y funcionarias. Por eso, como paso número 1, es súper importante el aviso inmediato a jefatura directa y a prevención de riesgo. El paso número 2 es que el referente de prevención de riesgo salud ocupacional o la jefatura podrá emitir una denuncia individual de enfermedad profesional a través de la plataforma de H virtual. Como paso 3, el referente en prevención de riesgo o jefatura deberá gestionar una atención psicológica llamando al 1404 en la opción número 3. La atención en este número de teléfono es 24/7, en donde la H va a solicitar los siguientes antecedentes de la persona afectada: correo electrónico personal, número de teléfono de contacto y los datos de la DIAT, de la denuncia de accidente o de enfermedad profesional. Piden específicamente el número de folio. Por eso es súper importante que el aviso se dé a prevención de riesgo, porque somos nosotros quienes realizamos la denuncia y podemos entregar este número de contacto. Esta atención psicológica podrá realizarse por un profesional del área de la psicología, vía telemática, vía telefónica, y podrá eventualmente realizarse hasta en 3 ocasiones. En caso de que el funcionario, por ejemplo, no sea suficiente la contención que se realizó, puede ser derivado a una atención médica para el control de sintomatología. El paso número 4, aviso inmediato H, se va a registrar los antecedentes y tomará contacto con la persona afectada en un plazo no mayor a 72 horas para la atención psicológica temprana. Y el paso número 5, H se va a contactar con la persona afectada para que se conecte a la atención psicológica virtual con especialista para recibir la contención y atención necesaria e iniciar un estudio de puesto de trabajo, también diferenciado con la sigla EPT. Es súper importante saber que existen estas instancias y es fundamental para dar continuidad a las prestaciones que todos los funcionarios y funcionarias notifiquen e informen a sus unidades de prevención de riesgo para realizar este tipo de gestiones. Y para finalizar, tenemos los contactos de los profesionales de prevención de riesgo: Karen Tampe, Noemí Ramírez, Belkis Salazar y Eduardo Águila, quienes se encargan de todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos y prevención de riesgos, básicamente en la sección. 2 psicólogos, Jonathan Álvarez y Hans Chávez, que están encargados de la gestión de los riesgos psicosociales, y en la parte de ergonomía, Alejandro Aque. Y bueno, ¿quién habla? Víctor Aguilar. Ahí están los correos y también los anexos en los cuales nos pueden contactar en caso de dudas o consultas. Recalcar que esta es una inducción de manera breve y por lo tanto es probable que puedan quedar dudas o consultas que lamentablemente en estas instancias no se pueden resolver. Por lo tanto, es fundamental que en caso de que tengan dudas nos contacten y así vayamos aclarando todas las consultas que ustedes nos pendientes. Para ir cerrando esta presentación, es un agrado haber podido compartir con ustedes la información. Es de esperar que les sea de utilidad para para el inicio de su carrera funcionaria. Es de esperar que no tengan que hacer uso del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, pero no estamos ajenos a ello. Por lo tanto es importante estar al tanto y en conocimiento de todos los procesos internos
y también tener claro a quién dirigirnos en caso de requerirlo. Así que quedamos atentos a cualquier consulta, cualquier duda y de esperar que tengan una muy linda jornada. Muchas gracias.